¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar conectados al canal de Facebook Live de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Mi nombre es Darío Ramírez y miren, les traigo a las estrellitas marineras de esta semana. Verdaderamente han irrumpido para bien de la democracia mexicana, y no lo digo de manera ligera. Es evidentemente María Amparo Casar, que ya es una clásica de estos Facebook, lo cual lo agradezco, ¿no? Ustedes no están para saberlo, pero se quejaba de yo nunca estoy en el Facebook Live, y la verdad ahora nada más agradecerte todas las veces que estás aquí. Una clásica es la tercera. Bueno, vaya, eres una clásica y vaya, famosa. Muchísimas gracias, Mac. Al contrario, Darío. Y Leonardo, que en el promo se enojó porque su Twitter es Leo Lugo o algo así, y le cambié el apellido. Le dije Leonardo Lugo. Pues no es mi culpa. Leonardo Núñez. Y evidentemente vamos a hablar de Dinero Bajo la Mesa, una espectacular investigación que hicieron junto con Integralia de Luis Carlos Ugalde. No pude estar aquí, pero evidentemente fue invitado. Pero bueno, los dos autores que nos quieren y nos deben de contar, explicar, digo, por si usted tiene insomnio, 300 páginas de cómo funciona la democracia mexicana. Pero diles, Darío, que en la página www.dinerobajolaMesa.org están las láminas de la presentación, que son 22 láminas muy explicativas. Y una bella infografía. Y no es que quiero que se ahorren la lectura del trabajo, porque hay datos muy interesantes, pero para aquellos que no tengan tiempo y lo entendemos, ahí está la presentación que hicimos y que es un buen sumario. Absolutamente, y vamos a comenzar. ¿Por qué no, Leo? Comenzamos con un muy breve resumen de qué es este estudio, por qué es importante. Pues es importante, este estudio surge a partir de la información oficial, primero de lo que veíamos, porque teníamos esta percepción de que las elecciones mueven mucho dinero y sistemáticamente la gente lo percibe, pero no había una imagen clara. Entonces nosotros solamente teníamos pues esa primera intuición. Y pues lo primero que empezamos a hacer fue allegarnos de información oficial. Y la información oficial nos empezaba a mostrar algunas cosas sospechosas sobre cuánto reportaban los candidatos, sobre cómo parecía que estábamos en una democracia austera porque no había como gran espectacularidad en los casos y no teníamos un número claro de cuánto dinero se movía bajo la mesa. Entonces, así es como María Amparo y Luis Carlos empiezan con esta primera misión, y yo creo que la parte histórica vale más la pena que no la cuente yo porque yo la he leído, sino que la cuente María Amparo, que la ha vivido y la ha transformado y lo ha analizado de manera mucho más profunda. No, es que o sea, con la creación del IFE. Está Vicente, exacto. Sí. Me está diciendo mayor, es un niño también. La perspectiva se entiende. Pues en efecto, yo la viví. A mi generación le tocó esta lucha, digamos, por la democracia, y en particular le tocó trabajar para nivelar la cancha democrática en este país, cuando menos de la democracia electoral, porque lo que vamos a ver ahorita es que sigue entrando mucho dinero que no debería de entrar y que acaba con ese principio que, digamos, informó la idea de tener un sistema de financiamiento público muy generoso, Darío, el más generoso de todo el planeta. Les damos a los partidos hoy en día 11.800 millones para estas elecciones. Yo sé que son las elecciones más grandes de México, pero cuando se empezó a hacer lo del sistema de financiamiento público, se hizo bajo dos principios con los cuales yo comulgo. Por eso no quiero que se vaya a interpretar este reporte, esta investigación, como una justificación para que ya no le demos dinero a los partidos. No, todo lo contrario. Yo creo que un sistema de financiamiento público sigue siendo importante. El problema es que tenemos el peor de los mundos posibles. Tenemos un sistema de financiamiento público muy generoso, ya dije, estas elecciones, casi 12,000 millones de pesos, y tenemos mucho dinero bajo la mesa. Entonces, en ese sentido, sí tengo que decir que el sistema de financiamiento público, tal y como se desarrolló de las reformas de los 90 hasta el día de hoy, ha sido fallido. Fallido porque entra dinero bajo la mesa. Entonces,
pagamos de nuestros impuestos esta barbaridad de dinero y encima encontramos que por cada peso que les dan entran otros 14, otros 15 pesos a las elecciones, a las campañas por debajo de la mesa, cuyo origen no sabemos bien a bien cuál es y cuyo destino tampoco sabemos bien a bien cuál es. En este país hay tres formas de medir, o tres fuentes del dinero ilegal en campañas. El crimen organizado, que es un bicho que no conocemos, Darío, que no nos metimos aquí, no pudimos en esta investigación, no es nuestro trabajo y no sabemos de qué tamaño es el animal. El segundo es el financiamiento privado y el tercero es el desvío de recursos públicos. Y aquí sí le ponemos números y le ponemos cara a cada uno. Si quieres que digamos de qué tamaño es esto, le ponemos cara y números, que se los ponga él al sector público o al privado y luego... Sí, y sobre todo esta parte, Leo, hay una infografía que... El dato que das, Mariparo, del financiamiento que se les entrega en las cuentas de banco a los partidos políticos es, como dicen, desnucado, es decir, es muchísimo dinero. Pero además hay una infografía que ustedes hicieron que es lo que reportan los partidos de ese dinero que dicen gastar. Eso, Leo, si le entras, te dejo una pregunta porque creo que hay que entrarle un poco a lo contemporáneo. Hay varios candidatos independientes, Margarita, por ejemplo, ex candidata, pero que sí argumentaba que era demasiado dinero y que ella no quería el dinero público. En fin, hay que empezar a ver si es necesario tanto dinero o si no es necesario, tal vez para ir al final de este Facebook. Pero échanos unos de estos datos, querido Leo. Pues aquí tenemos varios datos interesantes. El primero es sobre la información puramente oficial, ¿no? Y aquí es una cosa lo que dicen los partidos y lo que les encuentra, en primer lugar, la institución fiscalizadora, el INE, en su actividad. Mira, entre 2016 y 2017, que son los datos que tenemos disponibles y son los que analizamos acá, porque antes a nivel estatal se fiscalizaba por parte de cada organismo estatal y pues no hacían una labor tan unificada y tan homologada con grandes hallazgos. Entonces solo tenemos 2016 y 2017 como datos. Y en esas elecciones los candidatos habían reportado que se habían gastado 1.017 millones de pesos. Ellos habían dicho que ese había sido su gasto total. El INE, después de fiscalizar, encontró 241 millones de pesos que no habían sido reportados. Esto equivale a 19% del total grandotote. Entonces, quinta parte casi. Una quinta parte de los recursos de entrada, los candidatos lo escondieron y el INE lo encontró. Si nos concentramos solo en 2017, el fenómeno es un poquito más grande, porque los candidatos habían declarado haber gastado en conjunto 764 millones de pesos y el INE les encontró 276 millones de pesos no reportados. En este caso es 27%. Entonces aquí una cuarta parte del universo que se había fiscalizado, más bien que habían reportado los candidatos, el INE lo detectó por debajo de la mesa. Y esto lo detectó en cosas que el INE se ha hecho muy bueno. El INE ahora es muy bueno detectando publicidad, detectando gastos no reportados, por ejemplo, de un meeting, o si llevan a la banda del recodo a un meeting y dicen que le pagaron 1,000 pesos, el INE claramente tiene elementos para decir eso está sospechoso. Y con esas herramientas, en 2017, por ejemplo, en las elecciones del Estado de México, encontró más de 170 millones de pesos que no habían sido declarados. Entonces, de todos los candidatos. De todos los candidatos, ¿no? Y en el reporte tenemos unos más, unos menos. Hay algunos candidatos que les encuentran la friolera de 50 millones de pesos, 20 millones de pesos. Entonces, lo primero con lo que nos encontramos era que en la información oficial ya había una mentira. Y a partir de eso, pues empezamos a tratar de ver qué es cómo podíamos aproximarnos. Bueno, eso es lo que encuentra el INE, y el paso adelante que da esta investigación es, bueno, si eso encuentra el INE, ¿qué tanto más habrá por debajo de la mesa? Y te platico un poco cómo llegamos a que hay 15 pesos por debajo de la mesa y no nada más el 27% o el 25% o el 20% en cada una de las épocas electorales de 2016 y 2017.
Bueno, nos fuimos a hacer una serie de entrevistas, porque lo primero son los datos oficiales a los que se refiere Leonardo, y después nos fuimos a hacer una serie de entrevistas a operadores políticos, ex candidatos presidenciales, funcionarios del Banco de México, del SAT, de los bancos privados, ex diputados, en fin, una gama que la pueden checar ustedes aquí. La mayor parte nos permitió generosamente dar sus nombres y nos empezaron a platicar el cómo y el cuánto. Y de esa manera, con estos datos que te da Leonardo, encontramos que por cada peso reportado al INE hay 10 debajo de la mesa. Respecto al tope. Respecto a su tope de campaña, ¿sí? Mira, ahí te puedo hacer un paréntesis. Los topes de campaña, Darío, bueno, ya sé que lo leíste, pero para el beneficio del público, en México son tan absurdos que en Quintana Roo tenemos 4 millones de pesos de tope de campaña. ¿Gobernador? Gobernador. Tú dime qué absurdo, te voy a dar un caso. El municipio de Benito Juárez es Cancún, ¿sí? Nos platicaban que para sentarse a la mesa de los candidatos a Benito Juárez, o sea, a Cancún. Te digo Cancún porque pues es una plaza, fíjate qué feo lenguaje estoy usando, así, la del crimen organizado. Es una plaza muy codiciada. ¿Por qué? Porque si tú eres presidente municipal, les vas a dar permisos de los hoteles. ¿Sí? Claro, de toda la economía de ahí. Toda la economía de ahí, sí, que pues ya la quisieran cuántos municipios en este país, ¿no? Entonces es simplemente increíble que el tope de campaña del gobernador sea, bueno, es 4 millones, pero que se gaste 4 millones, hasta el Estado de México que tiene 290 millones de pesos, ¿no? Entonces, ¿por qué? No está relacionada con el número de votantes ni nada. Entonces tienes toda esa gama que es un absurdo porque cada instituto electoral decide cuánto les da, con qué criterios los que ellos deciden, ¿sí? Entonces, esto va creando... Y por ejemplo, ¿cuánto, perdón por la interrupción, cuánto cuesta aproximadamente la campaña en Benito Juárez? Es decir, ¿cuánto es tu tope? Pero ¿cuánto el dinero bajo la mesa, cuánto cuesta? Lo que nos dicen es que para sentarse a platicar para poder ser candidato, tú tienes que llevar, así como en las mesas de póker, tienes que exhibir tus fichas, tienes que tener cuando menos 380 millones de pesos. Te digo la de, por ejemplo, la de Nuevo León. Para sentarte en la mesa necesitas 700 millones de pesos. ¿Y Nuevo León qué tope de campaña tiene? Bueno, entonces con estos topes, en promedio, los topes de campaña para gobernador son 54 millones de pesos. ¿Sí? Digamos, en promedio, ¿no? Unos 4, otros 300. Nuevo León es 49. O sea, es 49, y si nos dicen los propios ex candidatos y operadores políticos, claro, etcétera, ¿sí?, que se necesitan 700 millones, pues ya se multiplicó varias veces el tope de campaña. Ahora, solo nada más doy unos datitos de cómo nosotros, teniendo esa información que conseguimos en las entrevistas, tratamos de desarrollar una metodología para tratar de aproximarnos al costo, ¿no? Y María Amparo tiene mucho más claro cómo lo construimos. Yo nada más te doy lo que salió, tal vez ahorita lo analizamos cómo se construyó paso a paso, pero nosotros tenemos una tablita en el capítulo 4, en la tabla 4.1, que dice, según nuestros estimados, cuánto dinero ilegal hay en cada uno de los estados, dependiendo del tamaño de su padrón, del tamaño de la votación y de lo que se reportó. Y solo para que tengamos una idea, en Quintana Roo, con nuestra aproximación, no nos quedamos tan lejos de lo que nos reportaron en las entrevistas. En nuestro cálculo nos sale 200 millones de pesos, ¿no? Porque nuestro cálculo es medianamente conservador. En Nuevo León, por ejemplo, tenemos que hay 765 millones de pesos. Entonces, con eso sacamos la distancia que hay de dinero bajo la mesa, porque la cifra que damos en los medios es que el promedio es de 10-1 con respecto al tope y de 15-1 con respecto a lo reportado. Pero como es un promedio, eso quiere decir que hay unos que son menos, hay unos que son más. Entonces en Quintana Roo, por ejemplo, en ese caso particular, como el tope es ridículamente bajo y como tiene estas características el municipio, ahí la tasa de dinero bajo la mesa no es de 15-1, ahí es de 44-1. Por cada peso legal estimamos que hay 44 pesos en Quintana Roo. Entonces es importante que también, ahora que ya pasó el primer rush del titular, nos empecemos a meter a esos números finos, porque
la cosa es diferente en cada uno de los estados. 44. Sí, no. 44 ilegales por cada peso legal que se le da a los partidos. Se me calienta la pregunta porque, digo, es para el final, ahorita nada más estamos en el contexto, pero Leo hace un rato dijo, bueno, el INE tiene las herramientas para detectar, pero ¿detectar qué? Es decir, ¿qué está faltando, Mar? Porque si ustedes, perdón, no son Ministerio Público, no están en la FEPADE, ¿no? Son dos académicos de renombre, ¿qué podemos esperar? Es decir, ¿y la FEPADE dónde está? Porque fiscalizar tal vez el INE pueda tener, como tú dices, hay datos oficiales que se usaron en este estudio, lo cual ya es un paso. Pero, ¿y el castigo? O así nos vamos. Hay tres preguntas en tu pregunta. Primero, que te contesto con un dato que está en el estudio también. Los partidos, en términos también en promedio, los candidatos dicen gastarse al final ya de la elección, ya sus cuentas, ¿no? Ya sus cuentas, 32% del tope de campaña. A ver, Darío, si tú quieres ganar aquí en la delegación Miguel Hidalgo y tienes un tope de campaña, supongamos, de 100 pesos, ¿de verdad te vas a gastar nada más 32 pesos? O sea, no tienen ni lógica, ¿no? Pero eso es lo que les dicen al INE. Segundo, decía Leo que tienen algunas herramientas, pero tienen herramientas porque ya cuentan, por ejemplo, con, se les levanta el secreto bancario, entonces tienen acceso a las cuentas y entonces pueden hacer cierta investigación. Pero al INE se le dio esta facultad de fiscalización, desde mi punto de vista, y esta tarea de fiscalizar sin tenérsela que haber dado, porque por más esfuerzos, y di que los ha hecho, gracias al INE, conocemos el gran fraude que se hizo a través de las tarjetas, de los plásticos de Asismex, ¿sí? Han hecho un gran esfuerzo. No es una institución que esté capacitada ni que tenga los recursos para poder fiscalizar esto que alcanza proporciones de crimen organizado. ¿Sí? Cuando me dice Leonardo 46-1 en Quintana Roo, eso ya es crimen organizado. Y tercero, me preguntas, ¿y los castigos qué? Más allá de que, igual que cualquier otro delito en México, el delito electoral tiene un 97% de impunidad, ¿sí? Esa es la cifra de impunidad en este país. En el caso de los partidos políticos, no hay, los castigos no son penales, salvo en un caso, el artículo 15, que habla del peculado electoral. Ese sí se castiga con privación de la libertad, pero nunca lo hemos visto. Nunca lo hemos visto. Vamos a ver si lo vamos a ver ahora. Uno de nuestros colaboradores en los capítulos estaba investigando, tenía carpetas abiertas sobre esos delitos y ya sabemos pero que hasta hoy no. Bueno, pero el punto que te quería hacer es que pues los delitos se castigan con multa. Y quiero decirles a todos ustedes que cuánto creen que alcanzan las multas por haber rebasado topes de campaña, por no haber reportado, porque les pescaron que les dieron dinero ilegal. Alcanza el 3.5% de todo el dinero que le dan. Entonces, te revierto la pregunta, así como te decía, si tú fueras candidato a Miguel Hidalgo te gastarías nada más 32 pesos, si tú fueras candidato a Miguel Hidalgo, ¿no harías trampa sabiendo que de los 100 pesos que te di, solamente te castigan con 3 pesos con 50 centavos? Y si llegas a la Miguel Hidalgo, pues vas a poder entregar pues, todos estos permisos a restaurantes, todo esto, edificios que en vez de tener 4 pisos, que son los reglamentarios, tienen 8 o 9 o 10 pisos. En fin, todo lo que puedes dar tú como delegado en términos de regulación del uso del suelo y poner establecimientos mercantiles, pues es un negocio redondo, te va a costar $3.50 y deberíamos de hacer ese estudio. ¿Cuánto se puede llevar a la bolsa un delegado? ¿Sí? A través de regulaciones, permisos y demás. Porque, a ver, y lo pusiste en la presentación en Casa Lama hace unos días, lo ponías muy fuerte, el aliciente es la multa. Es decir, el aliciente es, la multa es tan ridícula
que me sale bien el negocio, es decir, pues pago el 3.2 y salgo ganón. Leo, ahí también hay el estudio, por ejemplo, en estas elecciones hay más o menos, están en juegos, creo que 629 puestos, ¿no? En estas elecciones federales, 3.300 puestos. 3.300, ¿no? Y lo que estamos haciendo es, todo digamos, el estudio no abarca todo, porque estamos hablando de, por ejemplo, los gobernadores, pero de esos 3.000 debe de haber una cantidad, un río de dinero ilegal que entra en esos, ¿no? Claro, aquí pues lo que tenemos son aproximaciones y lo que hacemos en este estudio para tratar de atajar o tratar de ver de qué tamaño puede ser es aproximarnos de diferentes maneras. Una de ellas es ver, por ejemplo, qué pasa con la economía, qué pasa con la cantidad de dinero que está fluyendo y eso nos puede dar una idea de más o menos de qué tamaño es el animal. Hay una parte en la cual analizamos con base en los datos del Banco de México cómo se mueve la cantidad total de recursos que están fluyendo en la economía, es decir, cuántos billetes y monedas están circulando. Y cuando se trata del 2012, resulta que en los meses antes de la elección hay un incremento inusual en la cantidad de dinero. En ese momento subió 37,000 millones de pesos. 37,000 millones de pesos sube el circulante. Y esto es dato del Banco de México. Sí, sí. Sí, es dato del Banco de México, solamente pues aquí está tratado por un par de ejercicios econométricos y luego esos ejercicios se repitieron en 2015, donde el incremento fue de 28,000 millones de pesos y hay también unas tablitas en el estudio donde nos metemos a ver estado por estado y por ejemplo, fíjate que en Coahuila en 2017, igual antes de la elección, el incremento solo en ese estado particular fue de 900 millones de pesos. ¿Y por qué esto del efectivo que menciona Leonardo, que es un dato muy importante? Porque como es dinero ilegal, ¿sí?, lo tienes que transformar en dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque una transacción bancaria deja huellas y el dinero en efectivo no. Entonces, así como se crearon las empresas fantasmas, descubrimos en el estudio que hay unas empresas que se llaman llave en mano. ¿Y sabes a qué se dedican? Por una corta feria, ¿sí?, por un mochecito o por un porcentaje, por una comisión, se dedican a transformar dinero de transacciones bancarias en dinero en efectivo. ¿Por qué? Pues porque con ese puedes esconder tus trapacerías. A ver, hay dos temas ahorita que estamos entrando a flujos anormales de nuestra cotidianidad. Por favor, los tinacos. No, a ver, los tinacos es un tema fundamental, un tema fundamental que tú me lo contaste hace meses sí. y verdaderamente, a ver, cuéntanos los tinacos porque es un capítulo, pero no capítulo del libro, no, pero es una anécdota. Fue realmente una ocurrencia a raíz de que, pues, sabemos que las despensas y los tinacos son dos de los bienes, ¿sí?, pues más codiciados entre toda aquella porción de la población, pues que tiene esas necesidades. Tú imagínate que vives en Iztapalapa, en donde el agua pues es muy escasa, pues necesitas tu rotoplas. Entonces platicábamos, incluso lo quisimos hacer para cemento y varilla, pero ya no nos salió, y luego quiero que les lea una cita, Leonardo. Entonces nos sentamos y dijimos, vamos a ver las ventas de rotoplas, a ver si pasa lo mismo que con el dinero en efectivo. Y oh sorpresa, en los meses de la elección, las ventas de Rotoplas, parece que esto es un anuncio, no estamos haciendo publicidad y tampoco estamos diciendo que los señores de Rotoplas hagan ningún tipo de, estén cometiendo ningún tipo de acto de corrupción. Simplemente consignamos que suben las ventas 30%, Darío. Y primero vimos nada más esa elevación en las compras. Y luego Leo encontró una cita de la propia empresa que dice, dínosla, Leo, porque es muy buena. Es muy bonita porque es una cita de los propios consejeros de la empresa que están celebrando o están informando el resultado de sus ventas después del trimestre que pasa de las elecciones. Entonces, por cierto, el dato del 30% es anual, el crecimiento trimestral es de 70%, es más grande todavía. Entonces la cita dice,
Las ventas en el mercado mexicano se incrementaron 70% en este trimestre en comparación con el periodo anterior, debido, esta es una cita textual, a que las soluciones integrales segmentadas, que es un nombre para los tinacos, dieron un salto después de las elecciones intermedias de junio, tal como habíamos anticipado. Espera, falta una última línea. Estamos contentos de apuntar que nuestra decisión de incrementar el inventario en anticipación a este incremento de la demanda en México fue la estrategia adecuada. Wow, no, muy bonito. La verdad es que sí, eso vale la pena. Además, hay que después de los anuncios a esta empresa, hay que ver si la COFESE no tendría que estar viendo un poco el monopolio de esta empresa. Pero, en efecto, y voy a ir para otra, yéndome un poco, ¿dónde se gastan estos ríos de dinero? Es decir, ya hasta ahorita queda claro, espero que a ustedes también les haya quedado claro, que hay esas proporciones de 1 a 15, que ¿dónde se va el dinero? Ya sabemos que el origen es ilegal, ya sabemos que lo que tú dijiste al principio, parte del crimen organizado, empresas, etc. Pero ¿a dónde? ¿Por qué necesitan tanto varo para hacer una elección? Mira, en primer lugar porque cada vez son más competidas las elecciones, ¿sí? Entonces, pues le necesitas meter más lana para ganarlas. Eso es una parte de las explicaciones. Segundo, tú te acordarás, Darío, ya que dijo Leo, María Amparo lo vivió, en efecto, lo viví, la reforma del 2007 prohibió la compra de espacios en radio y televisión. ¿Por qué menciono esto? Porque los partidos en esa época se gastaban aproximadamente el 60% de todo el tope de campaña, de todo el dinero que recibían, se lo gastaban en comprar espacio o tiempo en las radiodifusoras, radio y televisión. Ahora ya no tienen porque, pues, además de los 11,000 millones de los que hablaba yo al principio, se les dan los espacios de radio y televisión, por lo tanto es un ahorro para los partidos y por lo tanto tienen más dinero del que pensamos que tenemos. Porque ya no se gastan, ¿eh? Claro, porque ese espacio de radio y televisión, un super 60%. Y eso le deberíamos de adscribir un valor monetario, ¿no? En AAA te cuesta 500,000 pesos al minuto, lo que fuera. Bueno, pues dicho esto, como ya no gastan en eso y como son muy competidas y hay que jalar el voto, lo que gastan es en las estructuras territoriales. Y las estructuras territoriales tienen una función principal, que es la movilización del voto o la inhibición del voto. Eso que decimos de que, oye, recogen algunos operadores políticos las credenciales para votar. Si yo estoy en una sección electoral y digo, ay, mira, esta sección es muy priista o muy panista, ¿sí? O muy ambloísta, les voy a recoger sus credenciales de elector y entonces inhibo el voto y tengo más chance de ganar. O al contrario, induzco el voto por un partido u otro a través de mis redes clientelares. Entonces lo que más se gasta es, por un lado, en pagarle a todo un ejército de personas que hay que contratar, y por otro lado en las dádivas estas como los rotoplas, las despensas, etcétera, que se les entregan a cambio del voto, aunque es cierto, finalmente tú estás en la soledad de la urna y puedes votar. Bueno, eso cuesta aproximadamente en un estado mediano, ¿sí? No te estoy poniendo en el Estado de México, que es el más grande, ni te estoy poniendo en Quintana Roo, que tiene un padrón chiquito de electores. Eso cuesta alrededor de 290 millones de pesos. ¿Para qué? Los entrevistados nos decían, por ejemplo, que les pagan más o menos a sus operadores de la base de la pirámide entre 2 y 5,000 pesos. Y fuimos contando cuántos operadores, cuántos crees que se necesitan para operar una elección federal, 3 meses, contando nada más 3 meses de campaña, necesitas 31,000 personas, ¿sí? A unas les pagas una nada, a unas les pagas algo más razonable, y entonces pues llegas a que el gasto principal es el gasto clientelar y en estructuras territoriales. Aquí nada más un numerito que hay que estar siempre regresando a lo que se supone que dice la ley.
como dice María Amparo, el estimado que se hizo es 290 millones de pesos en estructura clientelar. El tope de gastos en promedio en los estados es de 46 millones de pesos. 46 millones de pesos el tope, solo la pura estructura clientelar, casi 300 millones de pesos. O sea, sí, digamos, tú como partido sí le reportas trabajo clientelar de tus operadores al INE. O bueno, sea, le dices... Pero dices que no les pagas. Le subreportas, porque no dices que les pagas esa nómina. La pura nómina clientelar, ¿sí? Cuesta, porque ahí estamos dando el total 290 millones. La pura nómina clientelar de un estado mediano es de 180 millones de pesos. Bueno, estamos viendo ahorita con el Bronco, ¿sí? Hay que ponerle números. Esto que descubrió el Instituto Nacional Electoral, ¿sí? De los millones de pesos no reportados por el Bronco y en donde se utilizó a la estructura gubernamental, ¿sí? Pues a eso hay que asignarle un sueldo, aparte de que es ilegal, ahí están las estructuras territoriales, ahí están las estructuras clientelares que cuestan y cuestan mucho, más un rubro que se me pasó, que son los representantes de casillas. En este país se van a instalar 70,000 casillas. Más o menos, pero tiene que haber... 70,000 casillas, multiplícalo, no digamos por 9 partidos, sino por 3 coaliciones. ¿Sí? Claro, entonces, porque no todas van a poder no tener todas, representantes. Antes había una mística de que yo cuido la casilla, no. Ahora tenemos ya, la mató la mística. Ahora tenemos la industria electoral y todos los partidos pagan por eso, más o menos, pero todos pagan. Ahí creo que es un tema muy importante y hay que ir cerrando también un poco la conversación. Parte de las preguntas y de los comentarios es todos son iguales, ¿no? Y eso creo que el estudio es claro, no señalamos a ningún partido en específico, todos hacen estos gastos, adquieren este dinero ilegal, gastan en clientelismos. ¿Es cierto o falso esa aseveración? Primero partiría de la evidencia para decir que es cierto, a partir de un casito que tenemos acá también relatado y que no hemos explotado lo suficiente, que es el caso de Asismex. El caso de Asismex, rápidamente, es una empresa fantasma que se constituye antes de las elecciones de 2012 y a la cual fluyen más de 1,000 millones de pesos antes de la elección. Y el INE logró documentar qué pasó ahí. Y lo interesante es que una parte chiquitita del dinero que fluyó ahí se comprobó que se entregó a representantes de los partidos. Y se entregó a representantes de todos los partidos políticos. Entonces, fue chiquito lo que logró comprobar el INE, fueron 18 millones de pesos. De los 1,000. De los 1,000 millones, 18 millones el INE sabe con certeza, así con nombre y apellido, a quiénes llegaron y que eran representantes del partido. Y eran 7,310 representantes de partido, de todas las coaliciones. Entonces les tocó una multa a todos y cada uno. Y esa es una primera imagen de que esto es un fenómeno que no es monopólico de un solo partido, ni único en una sola región, al menos en la información oficial. Y de que no hay esa mística, o sea, ahí está claro, documentado con pruebas por parte del INE, que sí se paga y no es ilegal pagarle a los representantes de casilla, pero volvemos a lo del tope. Yo quisiera, para atraer la atención a estas elecciones, que checamos anteayer los reportes del INE y a 2/3 de esta elección 2018 ya pasaron 60 días. Bueno, mañana van a haber pasado 60 días, Darío, y te voy a decir qué reportó cuánto han reportado al INE los partidos. La coalición de Anaya candidato, ha reportado 48%, o sea, todavía le queda en el último mes para gastarse el 52% de su tope de campaña. El tope de campaña presidencial son 429 millones. Ese es el que más reporta. José Antonio Meade, intermedio, reporta, 37 millones, 37%. 147 millones. 147 millones. Y Andrés Manuel López Obrador. ¿Ese es qué porcentaje es el de Meade? El de Meade anda por 27%. 27%. Y Andrés Manuel López Obrador, habiendo pasado 2 meses de campaña, ¿sí? Solo se ha gastado el 9%. Es irreal. Vaya, no hay manera de creer eso.
No hay manera de creer ninguno. Aquí sí hay de más a menos. O sea, 9% neta, como tú dirías, neta. Yo neta no hablo así. Mac, ¿Qué te pasa? neta, 9% del tope de campaña. Pues digo, simplemente con la actividad que ha tenido en estos 2 meses de campaña, ha recorrido el país con una pues caravana de personas, mítines, etcétera, simplemente no es creíble. Vamos a ver cómo cierran, pero encontramos otro dato interesante. La semana anterior a la elección es donde más gasto de campaña se reporta. O sea... Bueno, no, donde más gasto de campaña se reporta es el extemporáneo, basado en las elecciones. O sea, ningún partido cumple con su obligación de estar poniendo todos los días las facturas de lo que, las facturas de lo que gastan y el ingreso. Solo ese dato, como ahondar en él, el contrario es que, como se reportan la mayoría al final, quiere decir que llegamos una semana antes de las elecciones. Por ejemplo, en 2016 se habían reportado solamente el 31% del total de operaciones. Había todavía a 2/3 partes de la campaña, 1/3 parte de los candidatos, de todos los candidatos, no habían reportado una sola operación. Una sola operación. Así cumplen. O sea, ¿por qué puede haber tanto dinero en las pero, campañas? a ver, ¿cuánto tiempo llevamos? ¿Ya, más o menos? 35. Ok. Nos quedan unos pocos minutos, no muchos. Pero vamos, a ver, es que me dicen esto, ¿no? Y tú sabes lo poco... Exacto, lo poco creyente en las instituciones. Nos esforzamos en conocer esto, pero son como los mismos partidos fiscalizándose a los mismos partidos, a pesar de la autonomía del instituto. Vamos dándole a la audiencia pues alguna solución, es decir, ¿a dónde vamos caminando? Porque esto es insostenible. Es insostenible y que creo, no sé si ustedes lo han analizado, en el desencanto de la democracia, ¿no? O sea, no sé cómo se pueda medir eso, pero por un lado decimos, no, ya todo el mundo, estas elecciones son lo mismo, todo, tú, y al final vemos esto, ¿qué hacemos? O sea, ¿para dónde caminar? A ver, esto ocurre no solamente aquí, acabamos de ver una vez más el caso Gürtel, ¿no? En España, en donde el partido... Pero ahí sí los castigan. Pero ahí sí los ahí castigan. Ya están en la cárcel algunos. Mucho tiempo después, por cierto, pero sí los castigan. Aquí no se castigan. Sí hacemos unas recomendaciones de política pública y de cambio en la legislación que esperemos que puedan minimizar este problemón que tenemos. Pero yo sí quiero ser clara, no hay norma que aguante la disposición de los partidos políticos en México por violar la ley. No hay norma que aguante, ¿sí? O sea, esto ocurre porque los partidos están dispuestos... todos otra vez, ¿no? Todos. Para que no... Están dispuestos a quebrantar la ley y los privados están dispuestos a quebrantar la ley y los medios están dispuestos a quebrantar la ley. O sea, los actores principales de las elecciones quebrantan la ley de manera cotidiana. Dicho esto, sí creo, tenemos una ley electoral que es, usted si le da flojera leer esto, pues meterse a la ley electoral, pues es un mamotreto como de este tamaño, ¿sí? Tiene más de 300 artículos, sin meter además la parte punitiva, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? La ley en materia de delitos electorales. De delitos electorales, ¿no? Bueno, primero creo que sí tenemos que hacer, Darío, una ley electoral base cero y repensar el sistema de financiamiento público. Y te digo base cero y te digo otra cosa que sé que no les gustaría a los partidos. Yo creo que el saque de esa nueva ley electoral tiene que provenir no de los partidos, sino de instituciones académicas, etcétera, ¿sí? Organizaciones como la nuestra, etcétera, en donde nosotros no tenemos ningún interés en llegar a un puesto, ¿no? Permíteme, entonces, ciudadanización otra vez. Pero ciudadanización, o sea, yo no quiero decir, a ver, yo no me ensucio las manos en la política, ni me pongo una friega en las plazas, ni nada de eso. Yo no voy a hacer la ley, ¿sí? Eso son los diputados y los legisladores. Pero sí creo que desde acá tenemos que hacer un proyecto
que no está ya de entrada contaminado por los intereses partidistas, ¿sí? Porque en este país cada elección se juega con una nueva ley electoral. Solamente 2 elecciones consecutivas se han jugado con las mismas reglas del juego. Vaya, no nos da tiempo ni de aprender otros artículos cuando ya los cambiamos. Entonces, bueno, pero eso es una grandota. Yo voy a decir 2 y que diga 2 Leonardo. Primero, tenemos que tener un sistema, desde luego, desde el lado punitivo, porque también hay que meterle al lado preventivo, pero desde el lado punitivo, el sistema integral de fiscalización tiene que salir del INE, ¿sí? No tienen, ya dije, los recursos, no tienen el dinero, tendría que estar en una colaboración del SAT, la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera y el propio INE, ¿no? Segundo que quiero decir es la bancarización en este país. Tenemos que acabar con la utilización de dinero en efectivo para los partidos, los candidatos y sobre todo, porque sí tiene que ver con las elecciones, las transacciones gubernamentales. Es increíble cuando me toca darle conferencias a los extranjeros y les digo que un gobernador puede pagar un evento de entretenimiento con dinero en efectivo, como lo hizo Duarte en su momento, que se pescaron los 25 millones en aquel avión que vino a Toluca, ¿sí? Y dice, pero ¿cómo? ¿El gobierno puede pagar en efectivo a los artistas y la renta del lugar? Sí. Bueno, eso tiene que desaparecer, Darío, porque si no, no vamos a poder jamás saber cuánto dinero entra en las campañas y evitar que este dinero entre. Leo, hay algunas otras, ¿no? Sí, también creo que algo de lo que muestra este reporte es que no solamente hay que concentrarse en lo electoral y en las épocas electorales para pensar en financiamiento ilegal de campañas. Mucho viene antes de, mucho viene después de, entonces por eso nos concentramos en los mecanismos de desvío de recursos públicos, en la influencia de los medios, en la influencia de los privados. Y precisamente por eso, por ejemplo, del lado del dinero público, hay que transformar de manera radical nuestro proceso de contratación pública y de asignación de obra pública y de todos los contratos de gobierno, porque ahí se forma una de las primeras relaciones tóxicas para la democracia, porque el privado tiene un incentivo para dar a la campaña, para sabiendo, es una inversión. Exacto, sabiendo que una vez que llegue el candidato le puede dar un contrato de manera directa, como lo hace la mayoría. De hecho, María, ahora tienes mucho mejor la imagen de qué tamaño es el problema. Que así se maneja en Estados Unidos. Claro, así se maneja allí, pero allí no reciben un peso de sus impuestos. Y no estoy diciendo que copiemos el... No, pero nomás para que no se piense una idea loca. Que quede claro que el problema del dinero ilegal en las campañas no solamente pervierte a la democracia electoral, ¿sí? O sea, pervierte la equidad, sino que pervierte el ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque cuando llegan los candidatos o candidatas a ejercer el cargo, llegan con una cantidad de deudas, con una cantidad de compromisos, con una cantidad de condicionamientos que el ejercicio democrático del poder también queda pervertido. Por ahí teníamos una recomendación del voto obligatorio. ¿Por qué el voto obligatorio? ¿Qué tiene que ver con el dinero? De hecho, lo han preguntado varias veces. Qué bueno que lo toca. Sí. Pues mira, el voto obligatorio e incluso la urna electrónica, que yo sé que causaría una desconfianza espantosa, pero de todas maneras, como luego decimos que hay fraude a la antigüita, pues también en la urna se puede hacer, en la urna no electrónica. El voto obligatorio tendría un efecto, creo que virtuoso. No hay manera de pagarle. Si todos los electores están obligados a ir a las urnas, como están en Argentina o en otros países, en muchos países es obligatorio ir a votar, no podemos adoptar el modelo italiano donde si no vas a votar te castigan poniéndote en una lista de mal ciudadano, porque creo que no nos importa. ¿Quién sabe cuál sería más? Aquí tenemos una lista de empresas fantasma y las contratan. Las contratan, ¿no? Exacto. Pero bueno, el voto obligatorio con las sanciones que se decidan los legisladores, pero haría imposible comprar el voto, ¿sí? Y
reduciría Clientelismo enormemente el clientelismo, la tabla de ¿sí? explotación. Porque pues, no hay estructura clientelar que te cubra una lista nominal de 89 millones de votantes. Y del lado de las urnas electrónicas, pues te puedes ahorrar a todos los representantes de casilla que también le tienes. ¿Cuáles son las desventajas del voto obligatorio? Mira, hay unos modelos que no se podrían adoptar porque sí atentan contra los derechos. Había en América Latina países que tenían voto obligatorio y si tú no llevabas tu credencial perforada de que habías votado, no te prestaban un servicio de salud, ¿no? Okay. No podemos llegar a eso, pero sí se pueden poner sanciones como que no puedes hacer ciertos trámites, sacar un pasaporte, ¿sí? Abrir un negocio. Esas sanciones sí le pegan al ciudadano y hacen creíble la obligatoriedad del voto sin, digamos, atentar con derechos fundamentales, ¿no? Y entonces el voto obligatorio tiene el efecto de bajar el costo de las elecciones, tiene el beneficio de que los partidos se pongan las pilas para que realmente irse ganando a la población para que vaya a votar. Más en contenido y menos en logística. Y que y bajar el costo de la democracia. Yo diría, tiene esos tres beneficios al menos. Hay un apartado que no me quiero ir sin mencionar, porque creo que también es parte de la democracia, ¿no? Un periodismo independiente, un periodismo robusto, un periodismo que sirva al interés público. Leo, hay una parte donde ustedes lograron detectar ciertos, digamos, contratos hacia medios de comunicación, principalmente electrónicos. En todo digamos, desde manipulación, clientelismo, ¿qué tiene que ver los medios de comunicación en digamos, análisis que ustedes hacen? Pues los medios y la política, por su propia naturaleza, es un fenómeno tan complejo que, por ejemplo, en el estudio originalmente lo íbamos a tratar como donaciones de privados, pero tuvimos que sacarlo y hacer un capítulo aparte porque es una relación de mutua dependencia. Y ya que hablas de los números oficiales, detectamos un fenómeno muy interesante que es cómo se utilizan los presupuestos oficiales, cómo se usa el gasto en comunicación social de los gobiernos. Y ahí un fenómeno que ya sabíamos, pero no hemos dimensionado de manera completa, es que siempre nos gastamos más de lo presupuestado. Siempre sistemáticamente se pasan del presupuesto. El gasto en comunicación social es uno de los más beneficiados, pero cuando comparamos entre estados donde hay elecciones y donde sí hay elecciones, la diferencia es brutal. Imagínate que en un estado donde no hay elecciones, en 2016, la diferencia entre lo presupuestado y lo gastado en comunicación social era de 180%. Es decir, esos se volaban la barda del 180%. Pero en los estados con elecciones el incremento es de 1130%. 1130% de dinero que se va a adicionar a lo presupuestado. Y esos recursos, pues casi siempre se entregan o como un tipo de condicionamiento, porque no tenemos reglas claras, porque se permiten asignar de manera unilateral e discrecional, y entonces permiten pues castigar o beneficiar a quien se quiera. Y ese es desde el Estado. Y eso es desde el Estado, sí. Y solo para que tengamos una dimensión del tamaño del fenómeno que estamos presenciando, si tomamos los presupuestos del gobierno federal y de los gobiernos estatales y los dividimos entre los días del año, ¿sabes cuánto se gasta en comunicación social en el país cada día? 53 millones de pesos. Pues ahí está. Ahí, ese es uno de los puntos medulares, porque todo ese recurso se puede utilizar de manera absolutamente discrecional para premiar. Sí, yo ahí sí sostengo que hay que cortar la publicidad oficial. Hay que cortarla de tajo, hay que hacerlo paulatino, porque el sistema de medios, los modelos de negocio están viciados. Pero hay que cortarla, o sea, es un poco como la ley electoral. Si los mismos partidos crean su ley y no tienen la voluntad de cumplirla, nunca vamos a cambiar los modelos de negocios de los medios de comunicación si no se les dice, en 5 años no recibes ni un centavo. Allá tú sí apareces, desapareces, ese sí es bronca tuya, pero no pueden ser una costilla del Estado. Así como les pedimos a los partidos que vayan a ganarse el voto a las calles, y por eso las propuestas como las de Kumamoto,
que el financiamiento esté en función no de la lista nominal, sino de los que votan efectivamente, pues también se le debería pedir a los medios de comunicación que se vayan a ganar afuera su publicidad, su credibilidad, y que no publicidad. la saquen de esto. Así que es una de las propuestas, y dejar, como en la mayoría de los países con democracias consolidadas, la comunicación social para cuestiones como el sismo que se padeció, o si hay una epidemia, o si necesitas una campaña de vacunación. Eso está bien, claro. pero no tenemos que estar escuchando, y sobre todo esto a nivel de las entidades federativas, qué tanto hace el gobierno todos los días, ¿no? Sí, porque además hay dos Eso cosas, no la es. campaña de interés público, como dices, vacunación, educación, pero los medios, el sistema de medios no se basa en la credibilidad, que es la que vendes, ¿no? Porque son negocios, no olvidemos que son Y negocios. está bien, Claro, que haya negocios, obviamente, pero no puedes asumir que tu contrato está ahí, entonces no vendas o no vendas credibilidad, tu negocio está. Ahí está. No, bueno, eso no puede ser, porque luego hay otros medios que no sé por qué se les llama alternativos o independientes, etcétera, que viven sin el dinero público y están luchando día a día en términos de su cuenta por sostenerse, ¿no? Y haciendo periodismo que verdaderamente abona la Y democracia. tenemos otro fenómeno que también describimos con respecto a los medios. Hay medios muy poderosos que tienen otra serie de giros, Claro. ¿sí? Que no son los medios, y por ahí también se puede triangular el dinero a las campañas. Que son empresas verticalmente integradas, ¿no? Que Ujú. así como tienen un medio de comunicación, tienen una empresa que pavimenta calles, ¿no? Y entonces hay muchas formas del retorno de la inversión. Eso del pavimento de las calles, déjame te platico Ajá. una anécdota. Como que uno pensaba que en las delegaciones, nosotros pues somos chilangos, pavimentaban las calles antes de la elección para allegarse de votos, pero me decía uno de los entrevistados, no, chiquita, ¿sí? Ingenua, no, se pavimenta porque estamos, no es para ganar votos y que digan, oye, voy a votar por el delegado fulano que me Hizo pavimentó. esta obra magnífica. No, se pavimenta porque es un contrato en el que yo digo que va a costar la pavimentación de esta calle 50 millones de pesos, pero cuesta 10, y esos 40 los meto a la campaña. Fíjate que yo ok. vivía En el engaño. en el engaño. Totalmente. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Leo, Mac, muchísimas gracias como siempre. Es su casa, me da muchísimo gusto. Verdaderamente felicidades otra vez a los dos, al grupo de Integralia por este magnífico estudio. En verdad, como lo decía Mac al principio, revisen la página, ¿no? dinerobajolamesa.org. Ahí está todo, infografías, resúmenes, o si ustedes se quieren echar las 200 o 300 páginas, vale la pena. La verdad que sí lo vale. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima vez aquí en el Facebook Live de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hasta pronto.